Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 5 del curso de cálculo diferencial. Vamos a analizar las demostraciones de algunos teoremas sobre el límite. Las demostraciones de los teoremas sobre el límite son importantes porque son el fundamento de lo que utilizamos para hacer los cálculos en la práctica. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esas demostraciones son muy útiles para asimilar el concepto formal de límite. Esa definición de límite se aprende, se maneja mejor si uno la practica. Y la mejor forma de practicarla es revisar las demostraciones de esos resultados, de esos teoremas. Entonces tenemos dos objetivos con este video. Este video tiene esos dos objetivos. Primero, dar fundamento a las técnicas que utilizamos para calcular límites en la práctica. Y en segundo lugar, para asimilar el concepto de límite, la definición formal de límite, que por lo general se hace difícil cuando uno ve por primera vez un curso de cálculo infinitesimal. Comencemos entonces con un primer resultado, un primer hecho, y es que dice que el límite de una función en un valor determinado, si existe, es único. Si una función f tiende a L cuando x tiende a A, entonces no puede tender a otro número. Eso uno lo resume diciendo que el límite es único. L es único. No puede haber otro número hacia el cual tienda la función cuando x tiende a A. Vamos a hacer un esquema gráfico que va a ayudarnos aquí a revisar esta demostración, la demostración de este resultado. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, digamos que L está por aquí y aquí está A. Supongamos que tenemos otro número distinto a L, digamos M, y si es distinto a L significa que es mayor o que es menor. Vamos a suponer que es menor, digamos que está por aquí M. M es un número distinto a L. Puede ser menor o puede ser mayor. En este dibujito no lo puedo dibujar mayor, así que voy a dibujarlo menor. Si haces este razonamiento tú, pero en vez de ponerlo menor es mayor, es completamente análogo el razonamiento. Entonces supongamos que M es menor que L. Estamos en esta situación y vamos a ver que la función si tiende a L, no puede tender a M. ¿Okay? Para eso, fíjate, lo que voy a hacer es agarrar un epsilon apropiado, de manera que ese mismo epsilon, utilizando la definición de límite en L, echa a perder la definición de límite en M. Es decir, agarremos un epsilon así, de manera que con ese mismo epsilon, el intervalo que agarramos aquí, no tenga nada que ver con el intervalo que agarremos aquí, o sea que no se intersecten este intervalo y este. Agarremos, por ejemplo, si este es L y este es M, agarremos la distancia entre L y M dividida por 3, digamos que epsilon es la diferencia entre L y M, pongámoslo así para que funcione también el razonamiento si M es mayor, ¿no? Agarremos esa distancia y la dividimos por 3. Aquí está L, aquí está M, divide por 3 este pedazo, ese va a ser epsilon, ese pedacito. Entonces L más epsilon y L menos epsilon, este intervalo, L más epsilon, L menos epsilon, y este M más epsilon, M menos epsilon, el otro intervalo aquí. Bueno, para este epsilon, por definición de este límite, existe un delta
vamos a llamar existe delta. Como este delta lo vamos a relacionar con este límite, vamos a llamar a delta. Este delta vamos a ponerle un subíndice aquí L, solamente para destacar que ese delta lo estamos considerando en la definición de este límite. Existe un delta, vamos a llamarlo delta L mayor que 0, tal que si tú agarras aquí a menos delta L, a más delta L, el intervalito aquí, todo número en este intervalo, X, tiene su imagen dentro de este otro intervalo. Aquí estará f de x. Si x está en este intervalo, a menos delta L, a más delta L, a más delta L, entonces su imagen está este a menos delta L, este número es a menos delta L, este número es a más delta L. Si x está allí en ese intervalito, entonces su imagen está en este intervalito, es decir, f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Okay? O sea, eso es lo que corresponde a este dibujito aquí. Aquí está el número, su imagen está en este intervalito. Eso ocurre, ¿no? Porque el límite cuando x tiende a de f de x es L. Entonces, teniendo este mismo epsilon, fíjate lo que ocurre con este otro número m. Dado este mismo número epsilon, no importa de qué tamaño sea el delta que tú agarres, para cualquier delta, si es más grande que delta L, entonces este intervalo queda adentro. Y si es más pequeño, de todas maneras, tendrá dentro, no importa si es este, pero no importa si es más pequeño, siempre va a tener números que están dentro del intervalo a menos delta L, a más delta L. Fíjate lo que tenemos aquí. No importa quién sea delta, para todo delta mayor que 0, el intervalo a menos delta, a más delta, este intervalo intersectado con el intervalo a menos delta L, a más delta L, esto es no vacío. Siempre va a contener puntos. Bueno, esto incluso quitándole a, ¿no? O sea, no solamente es que no sea vacío, sino que siempre hay aquí números distintos del mismo a. Para todo delta mayor que 0 existe al menos un número x, vamos a llamarlo x sub 0. Aquí hay un número que está en el intervalo a menos delta, a más delta, y también está en a menos delta L, a más delta L, y ese número es distinto de a. No importa de qué tamaño sea delta, ese intervalo siempre va a intersectar a el intervalo a menos delta L, a más delta L. Va a tener números, va a tener puntos distintos de a. Siempre. Bueno, y ese punto, por estar dentro de este intervalo, su imagen está aquí arriba. Entonces la distancia f de x menos m, la distancia de aquí hasta m, es mayor que epsilon, es decir, el puntito está fuera de este intervalo, esto es mayor que epsilon de x0. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Para cualquier delta existe un número en el intervalo a menos delta, a más delta, en el que no se cumple lo que se tiene que cumplir para que el límite sea m. Esto que está acá justamente echa a perder la definición de límite cuando x tiende a m. Recuerda que límite cuando x tiende a m significa para cualquier epsilon que tú agarres como entorno aquí, m más epsilon, m menos epsilon, existe un delta tal que todos los números que están allí en ese intervalo a menos delta, a más delta, exceptuando quizá a, tienen su imagen dentro del intervalo m menos epsilon, m más epsilon. Eso para todo epsilon. Pero lo estamos refutando con este epsilon.
estamos viendo que existe un epsilon para el cual no es verdad que exista un delta en el que se cumpla que x dentro de ese intervalo dado por delta tenga imagen aquí. Esto justamente es la negación de la definición de el límite cuando x tiende a f de x igual a m. Esto demuestra que si la función tiende a L cuando x tiende a no puede tender a m. Con este epsilon se echa a perder de esta manera la definición de límite para m. Así que el límite es único. Si el límite existe, entonces es único. No puede haber una función tendiendo a L y al mismo tiempo tendiendo a m. Este razonamiento lo puedes hacer independientemente de que m esté por debajo de L o que esté por encima de L. O sea, todo esto es verdad. Por eso hemos tomado valor absoluto aquí en L menos m. Vamos a ver un segundo resultado. Si tienes f y g iguales en un intervalo abierto que contiene a, y a lo mejor esa igualdad no se cumple en a, pero eso no importa. Recuerda que cuando estamos hablando de límites, eso no importa. Entonces, si el límite de f de x cuando x tiende a existe, entonces el de g también, y son iguales. El límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Claro, ¿qué significa que este límite exista? Digamos que es L. Significa que dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que f de x menos L es menor que epsilon siempre que x menos a sea menor que delta. ¿De acuerdo? Este delta. Bueno, como este intervalo es abierto, tú puedes elegir un delta 0 mayor que 0, tal que a menos delta 0, a más delta 0 esté contenido en i. Todo intervalo abierto tiene esa propiedad. Tienes un intervalo abierto y, digamos, aquí tomamos que este a y el intervalo i es este. Existe un delta, de manera que a menos delta, a más delta está dentro de i. Eso es una propiedad que tiene todo intervalo abierto. En todo intervalo abierto tú puedes encontrar un intervalo abierto dentro y que está centrado en a. Entonces tú eliges un delta 0 así, mayor que 0, de manera que esto esté totalmente contenido en i. Entonces, dado epsilon mayor que 0, tú sabes que existe un delta mayor que 0, tal que esto ocurre. ¿Ok? Existe un delta así. Bueno, entonces elige entre ese delta y este, el más pequeño, y entonces vas a tener que, si vamos a llamar delta 1, si el más pequeño entre el delta dado por este epsilon y el delta 0 que tomamos dentro del intervalo aquí, entonces f de x menos L es menor que epsilon y también f de x es igual a g. Eso quiere decir entonces que g tiende a L. Es muy sencillo esta parte. Dado el epsilon, existe un delta tal que f de x menos L es menor que epsilon. Pero también existe un delta 0 tal que este está contenido en i. Agarra el mínimo entre delta 0 y delta, y ese delta 1 te sirve para demostrar que g de x tiende a L. Entonces g de x tiende a L y f de x tiende a L. Ambos tienden al mismo límite. Entonces, si las dos funciones coinciden en un intervalo abierto, excepto quizá en a, el límite de la función f y el límite de la función g es el mismo. Esto es un esquema que demuestra esta afirmación. Ese es el segundo hecho sobre el límite. Vamos ahora con una caracterización que es muy útil en las mismas demostraciones que vamos a hacer.
Fíjate que, y este, bueno, este es casi que caligrafía, este resultado. El límite cuando x tiende a de f de x es L. Es equivalente a que el límite cuando x tiende a de f de x menos L es igual a 0. Que de f de x tienda a L cuando x tiende a es equivalente a decir que f de x menos L cuando x tiende a es 0. Simplemente escribe la definición de esto y verás que y escribe la definición de esto y verás que es lo mismo. Vamos a hacerlo solamente para practicar la definición. Fíjate, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que f de x menos L es menor que epsilon, siempre que esto sea menor que delta. Esta es la definición de este límite. ¿Y cuál es la definición de este límite? Bueno, fíjate, puedes irlo viendo aquí mismo. Dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que bueno, no lo voy a borrar, lo voy a poner simplemente aquí abajo. F de x menos L menos 0 es menor que epsilon siempre que, bueno, pero esto es igual a esto. La primera definición es así: f de x menos L menor que epsilon. Y la segunda definición, f de x menos L menos 0 menor que epsilon. Bueno, pero esto es igual a esto. Así que esto, a pesar de que te parece que es una tontería aquí, este resultado es importante porque nos va a decir, nos va a permitir en las demostraciones que siguen, cuando lo necesitemos, en lugar de utilizar que f de x tiende a L cuando x tiende a A, vamos a usar que f de x menos L tiende a 0 cuando x tiende a A. Podemos usarlo de la forma que nos convenga. F de x tiende a L cuando x tiende a A, o f de x menos L tiende a 0 cuando x tiende a A. Se escribe distinto, pero significa lo mismo. Está hecho aquí. Ese es el tercer resultado. El resultado número 4 también es muy sencillo, muy fácil. Límite cuando x tiende a de una función constante. Si la función es constante, entonces eso simplemente da la constante. Veamos, dado epsilon mayor que 0, ¿qué significa eso? Bueno, queremos que la función acá, la función menos el límite. Bueno, dado epsilon mayor que 0, esto que está acá, como es igual a 0, es menor que epsilon, trivialmente. Así que delta puede ser lo que tú quieras. Si delta es 200 elevado a la 500.000, al número que tú quieras, si delta es igual a esto, la función menos el límite es menor que epsilon, siempre que x menos delta, porque eso no importa dónde esté la función, donde esté x, perdón, no importa dónde esté x, f de x menos L siempre va a ser menor que epsilon porque da 0. Así que puedes agarrar el delta que tú quieras. Dado el epsilon, el delta que tú quieras sirve para ver que f de x menos L es menor que epsilon, porque esto va a ser 0 independientemente de lo que ocurra con delta. Delta es cualquiera. Dado epsilon, delta cualquier cosa, esto siempre va a ser menor que epsilon. Así que este límite sea acá es muy sencillo de ver. Ahora, el número 5 sería el límite cuando x tiende a de una función que tenga, que sea que represente, sea una función afín, digamos. Nosotros lo definimos como función afín. Mx más b. M y b son constantes. Vamos a ver que esto da MA más B. MA más B. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, dado epsilon mayor que 0, tenemos que ver qué ocurre con la función menos el candidato al límite. Esto de acá.
mx más b menos ma más b. Esto en valor absoluto es lo mismo que mx, este b con este menos cancela este b, mx menos ma, esto es lo mismo que m por x menos a, y esto es lo mismo que valor absoluto de valor absoluto de m x menos a. Bueno, esto que está aquí va a ser menor que epsilon, dado epsilon mayor que 0. La función menos nuestro candidato al límite es menor que epsilon siempre que esto sea menor que epsilon dividido por el valor absoluto de m. ¿Ves? Si esta cantidad, esta, es menor que epsilon sobre m, entonces cancelas la m con esta y está listo. Esto sirve, por supuesto, si m es distinto del 0. Porque si m es igual a 0, tendríamos 0 aquí y tendríamos la constante, que es el caso 4 que estudiamos antes. Límite cuando x tiende a de una constante es la misma constante. Así que ese caso ya está estudiado. Aquí estamos estudiando el caso en el que m es distinto de 0. Si m es distinto de 0, este razonamiento dice que el límite cuando x tiende a de mx más b es igual a ma más b. Fíjate que como consecuencia de este resultado, en matemáticas se utiliza mucho la palabra corolario. Corolario es un sinónimo para consecuencia, pero en matemáticas se utiliza más corolario que consecuencia. Corolario de este resultado, todas las funciones afines, si f es una función afín, entonces f es continua en cualquier número a de R. Toda función afín es continua en cada número real. Porque fíjate lo que está dando, el límite cuando x tiende a de la función es f evaluado en a. Toda función afín es continua. Vamos ahora con el número 6. Supongamos que el límite cuando x tiende a de una función f es L y que el límite cuando x tiende al mismo a de g de x es un número m. Entonces el límite de la suma, el límite de f de x más g de x, veamos que eso es el límite de f más el límite de g, es decir, L más m. Vamos a ver que eso ocurre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que agarrar f de x más g de x menos nuestro candidato al límite y ver que dado epsilon mayor que 0, esta cantidad es menor que epsilon siempre que x esté suficientemente cerca de a. Entonces lo que uno hace aquí es analizar esto, ¿no? Dado epsilon mayor que 0, fíjate lo que vamos a hacer. Dado epsilon mayor que 0, analicemos esto. Valor absoluto de f de x más g de x menos esto es lo mismo que valor absoluto de f de x menos L más valor absoluto de, más g de x menos m. Una tontería lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Solo que quiero ahora utilizar la propiedad que tiene el valor absoluto. El valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más valor absoluto de b. Se llama la desigualdad triangular. Vamos a utilizar eso aquí. Valor absoluto de esta suma, valor absoluto de esta suma es menor o igual que la suma de estos valores absolutos. De este y de este. Entonces ahora vamos a utilizar que este límite tiende a L y que este límite tiende a M. ¿Qué significa que esto tienda a que la f de x tienda a L? Significa que dado cualquier número positivo, yo puedo encontrar un delta, de manera que
esta cantidad sea menor que ese número positivo que yo agarré, siempre que x menos a sea menor que el delta que existe para este. Y lo mismo ocurre para este. Yo puedo agarrar como número positivo cualquiera. Entonces voy a agarrar como número positivo la mitad de este. O sea que dado el número positivo epsilon medios, existe un delta 1, tal que esto que está aquí es menor que delta 1, perdón, menor que epsilon medios, siempre que x menos a sea mayor que 0, menor que delta 1. O sea, existe un delta 1 tal que esta cantidad es menor que epsilon medios siempre que esto ocurra. Eso es lo que significa que este límite sea L. Y de la misma forma vamos a pensar para este. La definición del límite para este dice que para cualquier número positivo que yo agarre, por ejemplo, la mitad del epsilon que ya agarramos, existe un delta 2 tal que esta cantidad es menor que ese número positivo que agarramos, que es epsilon medios, siempre que x menos a sea menor que delta 2. Entonces vamos a concluir aquí que dado este epsilon mayor que 0, esta cantidad es menor que epsilon medio más epsilon medio igual a epsilon, siempre que se cumplan estas dos desigualdades. Siempre que si delta es el mínimo entre el delta 1 que corresponde a esta cantidad con epsilon medios y el delta 2 que corresponde a esta cantidad para el mismo epsilon medios, ¿no? Recuerda que delta 1 era esta borra está demasiado grande, vamos a ponerla más pequeña. Si x menos a es menor que delta 1, esta cantidad es menor que la mitad de epsilon. Y si x menos a es menor que delta 2, esta cantidad es menor que la mitad de epsilon. Entonces si x menos a es menor que el más pequeño de estos dos, entonces se cumplen ambas. Por lo tanto, todo esto completo es menor que epsilon. Entonces, dado epsilon mayor que 0, es fácil encontrar un delta mayor que 0, tal que esta cantidad es menor que epsilon, siempre que esta cantidad sea menor que delta. Lo que hay que hacer es agarrar el epsilon apropiado para los límites que ya sabes que existen. Tú puedes elegir el epsilon que tú quieras. Con ese epsilon está garantizada la existencia de un delta para cada uno, un delta para este y un delta para este. Si llamamos delta 1 al primero, llama delta 2 al segundo. Siempre que se cumpla esta desigualdad, este va a ser menor que epsilon medio. Siempre que se cumpla esta desigualdad, este va a ser menor que epsilon medio. Entonces, si tú agarras delta como el más pequeño de estos dos deltas, se van a cumplir las dos desigualdades simultáneamente si se cumple esta desigualdad. Así que funciona de esta manera para la suma. ¿Qué número era ese? Ese era el número 6. O sí, ahora este viene el número 7. Vamos a hacer el número 7, que bueno, la misma hipótesis de antes. Cuando x tiende a, f de x tiende a L. Cuando x tiende a, g de x tiende a m. Entonces vamos a demostrar que cuando x tiende a, el producto tiende a el producto de los límites, a L por M. Este vamos a dividirlo en dos partes. Pongamos 7.1. Vamos a demostrar que el resultado es válido si uno de los dos es 0. Si L es 0 o si M es 0. Si uno de los dos es 0, el límite del producto es el producto de los límites. Vamos a hacerlo así primero. Primero supongamos que, por ejemplo, no sé, L es 0. Que si L es 0 y
y m es, bueno, y m es cualquier cosa, entonces el límite de f por g es igual a L por M, es igual a 0. Pues. Es el caso particular en que uno de los dos es 0. El límite del producto es el producto de los límites. Vamos a verificarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dar un epsilon mayor que 0, como siempre, dado epsilon mayor que 0, y tenemos que analizar que lo del producto. ¿El producto cómo será? F de x por g de x menos el límite que queremos, que es el producto, pero como uno de ellos es 0, sería f de x por g de x menos 0, o sea, esto. Queremos ver que esto es menor que epsilon, siempre que x esté tan cerca de a como sea necesario, ¿no? Siempre que sea suficientemente cercano. Entonces, ese delta es el que tenemos que construir. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer aquí. Tenemos el valor absoluto f de x por g de x. Vamos a sumar y restar una cantidad apropiada. Este valor absoluto es igual a valor absoluto de f de x por g de x. Vamos a sumar y restar m por f de x. M por f de x más m por f de x. No hemos hecho nada del otro mundo. A esta cantidad sumarle y restarle m por f de x. Eso podemos arreglarlo de esta forma. En esta parte, fíjate, podemos agarrar f de x multiplica a g menos m. Vamos a ponerlo así. F de x multiplica a g de x menos m. ¿Verdad? F de x está multiplicando a g de x menos m de x. Y también está multiplicando, bueno, aquí vamos a dejarlo así, más m por f de x. Y ahora vamos a aplicar la desigualdad triangular. La desigualdad triangular es con esta suma, perdón, la suma del valor absoluto de este, valor absoluto de este, más valor absoluto de este. Pero como ambos tienen f de x, vamos a sacar el factor común de una vez. Valor absoluto de f de x de este, por aquí, g de x menos m, más el de m. Ok, f de x, valor absoluto de g de x menos m, más m. Entonces, dado este epsilon mayor que 0, vamos a utilizar nuestra hipótesis. Ya sabemos que existe un delta, o un delta 1, digamos, para el cual, por ejemplo, g de x menos m es menor que el epsilon que yo quiera. Yo puedo decir que g de x menos m es menor que el epsilon que yo quiera, por ejemplo 1. Yo puedo decir esto, g de x menos m es menor que 1. Este es el epsilon que yo quiero poner aquí, siempre que 0 menor que x menos a menor que, vamos a llamarlo delta 1. Existe un delta 1 tal que esta cantidad es menor que el epsilon que yo quiera, por ejemplo 1, siempre que se cumpla esta desigualdad. Eso para ponerlo aquí. Y ahora, como f de x tiende a 0, yo puedo, dado el número que yo quiera, el epsilon que yo quiera, positivo, yo puedo acotar esta cantidad por ese número siempre que x esté suficientemente cerca de a. O sea, existe un delta 2 tal que f de x en valor absoluto es menor que el número positivo que yo quiera, por ejemplo epsilon sobre, mira lo que voy a poner aquí, 1 más el valor absoluto de m, el 1 que es el que ya estoy construyendo aquí, y el valor absoluto de m acá. Este es el número positivo que yo agarro. Para ese número positivo, esto es menor que ese número positivo siempre que esto es menor que ese número positivo siempre que x esté suficientemente cerca de a. O sea, existe un delta 2 tal que siempre que se cumpla esta desigualdad,
esto es menor que epsilon sobre 1 más m. Entonces, bueno, dado este epsilon mayor que 0, yo agarro el más pequeño entre delta 1 y delta 2, vamos a llamarlo delta, el mínimo entre estos dos. Entonces, si 0 menor que x menos a menor que delta, entonces se cumplen tanto esta como esta. Así que este producto, este es menor que epsilon sobre 1 más m, y este es menor que 1 más m. Se cancelan y te queda solamente epsilon. Así que esto es menor que epsilon siempre que x menos a sea menor que delta, siendo delta el mínimo entre delta 1 y delta 2. Ok, voy a tener esto es menor que epsilon siempre que ocurra la desigualdad, siempre que ocurra esto, siendo delta el mínimo entre el delta 1 y el delta 2 que yo encontré hace rato para este y este. Eligiendo el delta de esa forma, demostramos entonces que el límite del producto es el producto de los límites en el caso en que uno de los límites sea 0. Entonces eso todavía no demuestra que el límite del producto sea el producto de los límites. Ya hemos visto entonces que el límite del producto es el producto de los límites si uno de los límites da 0. Por eso lo estamos llamando 7.1 a esta parte. Vamos a demostrar entonces 7 completo, vamos a llamarlo 7.2 si quieres, segunda parte de 7, sabiendo ya que el resultado es válido. El límite del producto es el producto de los límites si uno de los límites tiende a 0. Entonces solamente hay que observar que para el caso general, si tú tienes f de x por g de x menos L por M, eso tú puedes escribirlo como f de x por g de x menos M por F más M por F de x menos L por M. Entonces en esta primera parte saca factor común f de x multiplica a g de x menos m, y aquí saca factor común m multiplica a f de x menos l. Entonces f de x por g de x menos esto es lo mismo que esto. Entonces fíjate, demostrar que el producto tiende a esto es lo mismo que demostrar que f de x por g de x menos esto tiende a 0. Lo que hay que demostrar es que esto tiende a 0. Aquí estamos utilizando uno de los primeros resultados. Verificar que este límite da L por M es lo mismo que verificar que el límite de esto menos esto da 0. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Escribimos esto menos esto, sumamos y restamos una cantidad adecuada, agrupamos y entonces esta cantidad es equivalente a esta más esta. Bueno, fíjate que al tomar límite podemos usar la suma, ¿no? Tendríamos el límite de todo esto es la suma de los límites, entonces sería este límite más este límite, pero este es un producto en el cual este tiende a 0 porque de x tiende a m. Entonces como esto por este es el límite del primer caso, un producto en el que uno de los dos tiende a 0, entonces este tiende a 0 y el otro es este por este. Como f de x tiende a L, este tiende a 0. Entonces estamos de nuevo en el caso 7.1. Un producto en el que uno de los dos tiende a 0. Un producto en el que uno de los dos tiende a 0. Entonces esto, el límite del producto, el producto de los límites, el límite de este por 0, el límite de este es L, el límite de este es 0, da 0. El límite del producto es el producto de los límites porque este tiende a 0, entonces es 0 por el de este que es una constante, 0 también. Entonces esto tiende a 0 cuando x tiende a A, y eso es equivalente a decir que esto tiende a el límite del producto es el producto de los límites. Es decir que la parte que llevaba más trabajo era la primera.
verificar que vale en el caso en que uno de los dos tiende a 0. El límite del producto es el producto de los límites. Vamos a analizar para concluir, porque ya se está haciendo muy largo este asunto. Vamos a concluir con el límite del cociente, el número 8. Vamos a ver que si f tiende a L y g tiende a M, entonces el límite cuando x tiende a A de f dividido por g es igual al límite, al cociente de los límites. Ya tenemos L y M, siempre que M sea distinto del 0, ¿no? Si G tiende a M y M no es 0, entonces el límite de F sobre G es igual a L sobre M. Ese es uno de los resultados que uno utiliza en la práctica. Igual que antes, entonces vamos a analizar aquí por caso. Vamos a analizar primero, vamos a verificar primero que el límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x es igual a 1 sobre m. Si demostramos esto y entonces utilizamos el resultado número 7, que es el límite del producto, porque f de x sobre g de x es igual a f de x por 1 sobre g de x simplemente. Entonces utilizamos el del producto, ya sabemos que este es 1 sobre m, y entonces como este es L sería L sobre m. Entonces es suficiente con verificar en la primera parte, bueno, esto sería ya 8.2, ¿no? F de x sobre g de x es f de x por 1 sobre g de x. Utilizamos el producto y estaría listo. Lo que hay que demostrar entonces es el 8.2 estaría listo. Vamos a ver el 8.1. Lo que hay que demostrar entonces es que cuando x tiende a 1 sobre g de x tiende a 1 sobre m. Observa que eso es equivalente a demostrar que cuando x tiende a de m sobre g de x es igual a 1. Demostrar que 1 sobre g de x es igual a 1 sobre m es equivalente a demostrar que m sobre g de x tiende a 1. ¿Okay? Son la misma cosa. Recuerda que m es una constante. Cuando x tiende a de m sobre g de x es igual a 1. Eso vamos a hacerlo porque es más cómodo a la hora de sacar las cuentas. Entonces, en lugar de demostrar esto, veámoslo así. Hay que verificar que cuando x tiende a, m sobre g de x tiende a 1. ¿Ok? Bueno, para eso hacemos una trampa. Definimos una función h de x. Vamos a definir h de x como esto al revés. G de x sobre m. Esta es la forma como lo hace el libro de Tom Apostol de cálculo, el volumen 1. Es un truco bien simpático, ¿no? Voltearlo de esa forma. Y entonces, si definimos esto, eso va a implicar que cuando x tiende a h de x, ¿hacia dónde tiende? Hacia, como esto es una constante, 1 sobre m multiplicando por esto simplemente será m aquí sobre m, entonces esto tiende a 1. Cuando x tiende a, h de x tiende a 1. Si definimos h de x de esta forma. Esto es un dato que tenemos por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar entonces? Vamos a ver, para ver que esto da 1, hay que analizar este cociente, ¿no? esta diferencia, m de x sobre g de x menos 1. Hay que analizar esto. Esto es, bueno, utilizando nuestra h, es lo mismo que esto al revés, es decir, 1 sobre h de x menos 1, que es lo mismo que decir 1 menos h de x, o sea, como estamos en valor absoluto, es lo mismo que h de x menos 1 sobre el valor absoluto de h de x, así simplemente. Lo que vamos a hacer es acotar de manera apropiada h de x menos 1
y h de x. Observa que h de x tiende a 1, así que esto lo podemos acotar utilizando la definición de este límite. ¿Okay? Así que dado epsilon mayor que 0, existe un delta 1 mayor que 0, tal que h de x menos 1 es menor que ese epsilon, el epsilon que yo quiera. Este h de x menos 1 es menor que epsilon. Esto va a ser así, menor que epsilon, siempre que x esté en x menos a menor que un cierto delta 1. Existe un delta 1 tal que h de x menos 1 es menor que epsilon. Ahora tenemos que acotar este h de x, pero observa que si h de x menos 1 es menor que el epsilon que yo quiera, yo voy a agarrar un delta 2 de manera que h de x menos 1 sea menor que un medio, por ejemplo. Siempre que se cumpla esta segunda desigualdad, h de x menos 1 va a ser menor, voy a ponerlo por aquí arriba, h de x menos 1 menor que un medio, por ejemplo. Y si agarro delta, el mínimo entre este y este, entonces se cumplen las dos al mismo tiempo, este menor que epsilon y este menor que un medio. Pero fíjate que esto sea menor que un medio significa que sin valores absolutos, vamos a ponerlo sin valores absolutos, que esto sea menor que un medio, significa h de x menos 1 menor que un medio y mayor que menos un medio, ¿verdad? Mayor que menos un medio. Y entonces en esta desigualdad vamos a utilizarla de este lado. H de x es mayor que 1 menos un medio. Vamos a ponerlo así. Por lo tanto, con valor absoluto, h de x es mayor que un medio y por lo tanto, volteando esta desigualdad, menor que 2. Y entonces 1 sobre h de x menor que 2. Entonces 1 sobre h de x menor que 2 y nos queda epsilon medio para este y 2 para este. O sea que dado epsilon mayor que 0, esta cantidad está acotada por epsilon siempre que x menos a sea menor que el más pequeño de estos dos. Agarra delta, el mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces se cumplen estas dos al mismo tiempo, por lo tanto la de arriba es menor que el epsilon medio y la de abajo no, 1 sobre la de abajo menor que 2. Esto es menor que epsilon. Con estos truquitos entonces demostramos que cuando x tiende a 1 sobre g de x tiende a 1 sobre m. Y usando la del producto, entonces tenemos en general que vale el límite del cociente. Límite del cociente igual al cociente de los límites. Bueno, esto que está acá sirve para demostrar el último caso y con eso tenemos por lo menos ya 8 resultados demostrados sobre los límites. Nos faltaría ver la composición. Vamos a ver en el próximo video que trate sobre demostraciones, vamos a ver que el límite cuando x tiende a de g de f de x es igual a g del límite cuando x tiende a de f de x si la función g es continua, ¿no? Si g es continua, si la función g es continua ¿en dónde? En este valor es el límite en L, ¿no? Si cuando x tiende a de f de x es L y g es continua en L, entonces el límite cuando x tiende a de g de f de x es g del límite g de L, pues. O sea, eso significa que el límite podemos
intercambiarlo con las funciones cuando las funciones son continuas. O sea que para la composición estaríamos listo. Eso tendría como consecuencia que composición de funciones continuas es continua. Bueno, este que falta y otros, por ejemplo, uno que tiene que ver con funciones inversas. Si la función tiene inversa y es continua, entonces la inversa también es continua. Eso nos va a permitir entonces obtener como consecuencia muchos resultados más. Y bueno, vamos a tratar de incluir allí otros teoremas, como el teorema del valor intermedio, teoremas que tienen que ver con funciones continuas. Hasta aquí este video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.